de la materia que hemos pasado. Exacto. Claro, por ejemplo, en lenguaje son 7 talleres de ejercitación, en matemáticas son como 20, depende de la cantidad de materia nomás, ¿ya? Pero por ahora estos 7 de ejercitación terminan hoy día y, como les decía, después podemos desarrollar talleres de reforzamiento, pero ya serían más cercanos al final de las clases. Así que igual estén atentos, obviamente siempre lo vamos a informar por correo y por la app, los talleres que hay disponibles. ¿Bien? Perfecto. Les envío entonces, como les decía, el PDF por correo. La idea es que lo tengan abierto en sus dispositivos, en sus celulares, en sus tablets, en sus computadores, para que vayan a su ritmo realizando la resolución de las preguntas. Esta es una ejercitación general y tiene 40 preguntas, lo que es mucho y no lo vamos a hacer todo acá en clases, por lo tanto, va a quedar también un grupo de textos para trabajo individual. Si hay dudas, obviamente me pueden escribir y les enviaré la pauta durante la tarde. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con este primer fragmento. Es un texto pequeñito y tiene varias preguntas de léxico del primer grupo. Así que vamos a reforzar también qué hacer en estos casos. ¿Ok? Recuerden que lo que estamos haciendo es extraer el sentido en este tipo de preguntas. Por lo tanto, no se queden solamente con el sinónimo, sino que busquen una palabra que funcione teniendo la misma intención comunicativa. ¿Ya? Profe, ¿cuántos minutos va a dar para este texto? Para este voy a dar unos 8 minutos máximo. ¿Ya? Se los envié por correo también, Giovanni, que me pregunta por el taller, así que ojalá lo pueda encontrar. Ahí le mandé el código también, que es este del archivo. Bien, vamos entonces con la lectura de este fragmentito y estas 6 primeras preguntas. Si hay dudas, me preguntan, ojalá por el chat para no desconcentrar a los compañeros. Bien. Y si van terminando, también pulgares para arriba para ir calculando el tiempo. Perfecto, chicos. Para quienes se integraron entonces, estamos en el material del taller 7 de ejercitación. Vamos con la lectura.
Bien, jóvenes, cuéntenme si terminamos el primer texto. Era bastante corto y poquitas preguntas, así que si necesitan más tiempo me avisan por el chat o con el audio, como prefieran. Pero veo... Ahí sí. Bien. Vamos a revisar, les voy a ir anotando en el chat las alternativas correctas. La idea es que si hay dudas, si se equivocaron en una, sepan por qué. ¿Ya? 1B, 2E, 3 barco, 4 dedo, 5A y 6 dedo. Las preguntas principalmente eran de extraer información y un par de preguntas de léxico. Bien. La idea de rechazar quizá era un poquito difícil en el sentido de... ¿Puedes explicar eso? ¿Sí? Sí, ¿puedes explicar esa la 2? Sí, costó rechazar. Sí, y no vencer. Perfecto. Rechazar, dice el texto. Pero los egipcios no sucumbieron totalmente y en los nomos más meridionales se mantuvieron firmes. De allí volvieron a salir poco a poco para rechazar a los invasores. Entonces, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Llegaron los invasores a Egipto, un grupo de egipcios se fueron a otro lugar para resistir y finalmente salieron para rechazar a los invasores. Entonces, el sentido de rechazar tiene que ver con esa misma idea de resistencia, de oponerse al otro, ¿ya? Es obviamente una idea de oposición más que de conflicto en el que uno de los dos vence. Vencer es lo que se produce cuando alguien gana. Por eso entonces no sería la correcta. Es más bien realizar una oposición. Por eso nos quedamos con, en este caso, resistir. Pero vencer, yo entiendo que pueden haberse equivocado. Perdón, en ese sentido, también porque las otras no eran porque daban a entender que un bando ganaba, cosa que no da el texto, ¿cierto? Claro, el texto no da a entender que los egipcios le ganan, sino que simplemente intentan volver a ganar terreno, podría decirse. Ya, entonces tampoco matar, humillar no tienen sentido, no apuntan a la misma idea. Los egipcios simplemente salieron de ese lugar para oponerse a los invasores, para resistir. No sabemos qué pasó después, si les ganaron o no a los Ixos. ¿Ya? Profe, ¿puede ver la 1? La 1, sucumbieron. Sucumbir, quizá una palabra que no usamos mucho, pero está usada 2 veces en el texto. Los faraones sucumbieron hacia 1600, después dice, pero los egipcios no sucumbieron totalmente. Entonces, sucumbir tiene que ver con ser vencido, ahora sí, vencido por otra cultura, por otro pueblo, por otros grupos, ¿ya? Es obviamente una palabra del lenguaje bélico, del lenguaje de la guerra, entonces tenemos que relacionarlo con eso. Tiene que ver con perder, literalmente, ¿cierto? Eso es sucumbir, dejarse ganar, no dejarse ganar, sino que cuando el otro gana. ¿Sí? Y claudicar, no sé lo que es. Ya, si no sabíamos lo que es claudicar, entonces, claro, había problema, ¿ya? Claudicar tiene que ver con ser vencido, también, con rendirse, con estar inferiormente ante otro, ¿ya? No sé si han escuchado la expresión cuando dicen claudicó el rey de España o la reina Isabel debería claudicar. Tiene que ver con eso, con dar un paso al costado, con dejarse vencer,
Ahí entonces descartamos esa idea porque no es una cosa de sumisión. O sea, lo que hace el texto, ellos al final perdieron o sucumbieron por una presión externa. Y esa es la idea que expresa claudicar. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Yo lo había levantado, pero me equivoqué. Ah, no se preocupen. Ya. Pero pasemos a las... ¿Sí? Ay, ¿podría ver la 3, por favor? Vamos a la 3. Ya, ahí iba. Perfecto. ¿Qué son los gnomos? Acá no nos preguntan literalmente la palabra gnomos en... Perdón. No nos preguntan literalmente la palabra gnomos en léxico, pero nos dicen a qué se referirá. No es una palabra que nosotros conocemos, no es una palabra que usamos cotidianamente, pero ¿a qué se refiere? Es una pregunta de interpretación. ¿Se refiere a soldados? ¿Se refiere a lugares? Y si se refiere a lugares, ¿a qué tipo de lugares? Comunidades, terrenos, selvas, barrios. Entonces, por eso también tenemos que entender el contexto. No pueden ser selvas ni barrios, porque estamos hablando del Egipto de hace 1000 años o más. Por eso entonces nos quedamos con B, comunidades locales. Es una palabra que hace referencia a un lugar físico en el sentido de comunidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. La 4, extraer información, ¿no es cierto? Contrastar las alternativas con la información propuesta. La 5 también. Y en la 6 dice, entre los factores que podrían haber permitido la victoria, se pueden citar. Acá también tenemos que interpretar un poco. No es solo extraer la información, sino que es darle sentido a lo que se está presentando en el texto. O sea, se nos dice literalmente que los hicsos trajeron el caballo y que tenían armas de hierro. Y nosotros tenemos que inferir que eso permitió que ganaran sobre los faraones. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo claro? Sí, profe. Vamos entonces con el texto 2. Es un poco más largo, así que voy a ir moviendo el scroll. Por si necesitan volver a revisar la información, pueden verla acá en la pantalla. ¿Ya? Son 7 preguntas, así que vamos a darnos unos entre 12 y 15. Ahí les pregunto si terminamos o no. ¿Ya? Vamos entonces con la lectura y la resolución de las preguntas. Si hay dudas, por favor, por el chat.
几吗？不是。那几吗？那玩意儿，起嘛啦，哎有叫写书冇咯，明白。
Bien, jóvenes, 1 minuto más. Si les parece, si necesitan más tiempo, me avisan. Porque es un texto largo con varias preguntas complejas. Bien, jóvenes, se trataba de un texto con cierto carácter argumentativo y las preguntas principalmente apuntaban a inferir e interpretar. Voy a poner las alternativas correctas en el chat. 7, barco. 8C. 9E. 10A, 11 dedo, 12 dedo y 13A. Bien. Claro, la 7 decía, se desprende del texto sobre la idea de decadencia cultural. ¿Dudas con eso? Profe, tengo dudas con la 9. Yo tengo dudas con esa. Con la 7. Ya, vamos a ir en orden entonces. Con la 7 dice... claro, se desprende del texto que la decadencia cultural, y la correcta es un tema que no solo ha causado preocupación en la actualidad. Bien, por lo mismo, por lo que dice acá en el párrafo 4 también, es más probable que las mejores obras de arte aparezcan en una década pasada que en la actualidad. Entonces, es un pensamiento que se va repitiendo en todas las épocas. Eso es lo que tenemos que ser capaces de deducir o desprender. En todas las épocas, durante cientos de años, los críticos se han lamentado del declive de la cultura. Esa es la idea, ¿no es cierto? Es algo que sucede siempre, esto de que siempre las mejores obras están en el pasado y la actualidad de cualquier momento tiene una decadencia cultural o declive de la cultura, como dice acá. Bien, por eso la B sería la correcta. ¿Ya? La idea de se desprende funciona igual que una inferencia, por lo tanto tampoco es algo muy alejado ni muy que tenga que ver con opiniones. Ya, gracias, profe. La 8 no sé si hay dudas porque era la que simplemente nos invitaba a extraer la información, revisar de quién era esa idea, y dice, Cowen señala citando a Hobbes. Aplastar el presente es una forma indirecta de aplastar a los propios rivales. Reverenciar la cultura pasada. Entonces es una idea de Hobbes en este caso. La 9 también me habían preguntado lo mismo, se desprende del texto que la idea que el autor desea proponer al lector es que acá realizamos un trabajo de interpretación global de toda la información del texto, qué es lo que nos quiere proponer. Si bien no hay, es un texto argumentativo, pero no tiene una tesis muy definida, muy específica, ¿ya? La idea entonces es que la decadencia cultural de la que se habla en realidad no es real, ¿no es cierto? Por eso es más imaginaria.
lo dice también en estos últimos párrafos, es una ilusión cognitiva, ¿no es cierto? Esa es la idea que él nos quiere plantear. Esa era la 9, no sé si... Yo con la 12. Ya, voy a ir avanzando, me preguntan por la 11 en el chat también. La 10 era inferencia, no había problema. Y la 11 dice, el autor evalúa positivamente diversos autores, movimientos y obras. Una excepción a esa actitud corresponde a... Acá teníamos que interpretar cuál es la valoración, ¿sí? Por lo menos yo había dicho la 12. Sí, pero una compañera en el chat me preguntó por la 10, por la 11 y dije que iba a ir en orden. Aquí. ¿Ya? Por eso estoy en la 11. Pensé que se había confundido. No se preocupe, vamos para allá. Entonces, en la 11, claro, dice, lo que tenemos que hacer es interpretar las valoraciones. No sé si recuerdan cuando vimos argumentación en clases, o cuando lo vieron con la profesora o profesor, el emisor utiliza siempre valoraciones para referirse a las cosas. Esto me gusta, esto no, esto es bueno y esto es malo. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de captar, específicamente acá en torno a una idea negativa. ¿Ya? ¿Cuál de esas alternativas entonces funciona de manera negativa o tiene una visión negativa por parte del emisor? Y déjenme recordar. Claro, entonces ahí buscamos, en este caso, la correcta era la pintura impresionista. ¿O no? 11 dedos. Claro. Y el texto lo que hace es decir que florecen y se desvanecen en un espacio de tiempo finito. Es decir, que duran poco. Lo que tenemos que hacer es interpretar esta valoración. ¿Ya? Profe, en ese sentido, la 11 es la pintura impresionista. Claro. El que puso la 11 puso la de el rock. 11D. Déjenme ver la pauta, pero anoté 11D en el chat, claro. Y para confirmarlo, quizá me equivoqué al tipearlo. No, pues claro, la 11 es la pintura impresionista. Esa es la correcta. Creo que tengo un error de tipeo en mi... Ya, no se preocupe. Claro, en este caso es porque lo considera que florece y se desvanece, es decir, dura poco, y eso no es una valoración positiva para la idea que le está planteando en general. Ahora vamos con la 12. Justo en ese mismo párrafo salía. Claro. La 12 dice, ¿qué género actual estaría en crisis? Y lo mismo, ¿no es cierto? Apunta al mismo párrafo, como dice la compañera. El cine negro está dentro del mismo grupo de las cosas que él no considera positivas y no valora de manera adecuada. La ópera, la pintura impresionista, los musicales, el cine negro. ¿Bien? Florecen y se desvanecen en un espacio de tiempo finito. Para el emisor, entonces, eso no es bueno y sería entonces también una crisis. Y por último, los críticos, ¿por qué les parece que la calidad de las obras de otras épocas es mejor? Esta era la pregunta como de buscar la información y relacionarla. Y la correcta es A. Yo creo que en esa no hubo muchas dudas. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Perfecto. Vamos con el siguiente también. Profe, ¿Sí? en la 10, ¿qué no pudo ser la afirmación 3? La 10 era la de los Beatles, ¿no? Sí, la afirmación 3. Porque no lo inferimos con la información del texto. ¿Ya? Dice,
Incluso en las últimas décadas, a muchos artistas se les tuvo en su tiempo por aficionados con interés comercial y solo se convirtieron en artistas respetables más tarde. Entre los ejemplos de ellos están los hermanos Marx, Alfred Hitchcock y los Beatles. Hay docenas de excelentes novelistas de países, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice el texto sobre los Beatles? Que en su momento tenían interés comercial y que después fueron consagrados. Pertenecen al siglo XX porque está hablando de eso, y por eso se dice que, o se infiere que sus primeras obras no son tan buenas. Pero si nosotros estuviéramos saliendo de una caja donde estuvimos encerrados 100 años y leemos solamente este texto, no podemos saber que los Beatles son un grupo musical. ¿Ya? Gracias. Piensen en eso al inferir. ¿Ya? También es como una técnica para reconocer una inferencia. Si yo solamente leyera este texto, ¿puedo inferir eso? No, pues no tengo información. Vamos con el 3. Vamos con el texto 3 entonces. La extensión no es muy larga. Son 6 preguntas, así que también acá les voy a dar un poquito menos de tiempo para que alcancemos a hacer el siguiente. ¿Ya? Unos estrictos 12 minutos. ¿Bien? Dudas por el chat, chicos. 빨리 그 친구다 이렇게哦，冇字咯，阿家未試嘅咯，冇齊啊，打一次我放回去，冇字哦。这设计首先打人嘅，我唔知咁樣要搞。
你全家班要打喎。對。我點知啊？你哋自己可以打嘅咋，唔關我事。咁多嘅？可能重新又嚟過吧？定唔係啊？係嘛？係咪重新又嚟過啊？冇啦。識嗰啲又冇晒嗰啲。喂，你好。Hello。點咗啦？係，你好。你好。係。嗰啲米點買啊？而家拆架烏果，你要啲咩米？要嗰啲沙果啊，定係窩沙？沙果爸爸啦講咯，我諗下講咯，米果點咗咧打？一樣價格嘅。一樣價格點解？嗰啲交通少咗都平咗啦嘛，嗰啲慳通啦嘛，嗰啲平啲啦嘛。佢嘅工廠俾係咁嘅價格嘛。如果係嗰啲窩沙仲貴，所以我哋都係買翻一樣價格啫喎。點買啊？嗰啲啊？800加稅。幾多？800加稅。哇！咁犀利，有隻咁貴啊？啲米啊？好貴㗎啲米啊！而家。攞10包過嚟。哦，10包沙果啊，定係窩沙？沙果。沙果係嘛？好，即係250公斤。好，拆個烏果係嘛？10包就呢啊，攞500 kg 嚟。攞500 kg 即係話20包。好，就。我借支票嚟㗎咋。好啊，冇問題。拆個烏果係嘛？係。好，得。拜拜。哎呀，唔知點嚟嘅。
唉，依家洗手啊，到時口罩都遮唔住嗰啲死病毒，唔知真定假。死啊！有冇可能遮唔住定病毒啫？即係話啲病毒依家好狡猾。有冇可能啫？因為自己被有個地方去可能入到冇戴個口罩先會被感染啫嘛。咁唔係話集咗好多人全部人感染晒啦。咁肯定要戴口罩。即係話啲廚下連口罩啊、洗手都唔得，唔知真定假，唔知喎。專家話。咁佢哋係覺得啫，都唔係確定。Bien, chicos, cuéntenme si terminamos. Yo creo que sí. Si necesitan más tiempo, me avisan por el chat. Voy a indicarles las respuestas correctas de este fragmento, entonces. 14D. 2 minutos me pide un compañero. Le puedo dar 1 y medio, ¿ya? Voy a poner por mientras las preguntas acá. Vamos a esperar un minutito entonces y revisamos. La Pintana. Nico. Có gì thôi phát biểu là bạn. Lọc ta cấu xây. Perfecto. Voy entonces a indicar las respuestas. 14 dedo, 15E, 16C, 17 barco,
18 dedo y 19 D. ¿Ya? Primero, léxico, ¿no es cierto? La percepción. No sé si hay dudas con la pregunta de léxico. No es de extrañar que nuestra percepción de la belleza esté distorsionada. La percepción, ¿no es cierto?, es la apreciación. Errores posibles, idea, pero idea es un razonamiento cognitivo, no es lo que nosotros vemos, así que no podría ser esa la correcta. En la 15 establecemos cuál de las opciones es una opinión. Recordamos que las opiniones se construyen a partir de apreciaciones subjetivas. Tiene una sexy y voluptuosa silueta, no solo es bella, es entonces una opinión. Pregunta 16. Extraer información, localizar información. El emisor afirma que. ¿No es cierto? La correcta sería alternativa C. La perfección física es un problema de salud. En la 17 nos piden una síntesis. Vamos a volver para recordar lo que hacen los párrafos 2 y 3. Habla de la campaña de la Fundación para la Autoestima de edad. En el párrafo 2 y en el 3 dice la imagen de cualquier mujer presentada en los medios. Todas pasan por la varita mágica de las alteraciones. Bien, por lo tanto, la síntesis sería la obsesión, o sea, los medios de comunicación presentan un ideal de belleza artificial. Profe, ¿Sí? no entendí la 17. Porque yo estaba entre la E y la B, pero puse la E. Fíjese en la E. ¿Se acuerda de los pasos de la síntesis que deben haberlo visto como en mayo o junio? Uno de los pasos de la síntesis es agrupar, simplificar. Y la E dice maquilladores, peluqueros, fotógrafos, artistas. Todo eso lo podemos simplificar en los medios de comunicación. ¿No es cierto? La E presenta mucha información para hacer una síntesis. No está la información tan simplificada. ¿Profe? ¿Sí? La 16. Dedo. Porque no es lo que el emisor dice. La fealdad no es un problema gracias al Photoshop. No es información presentada. ¿Ya? De hecho, no sé si no recuerdo haber leído la palabra fealdad. No, creo que no la vi. No. Claro, entonces no habla de ser feo. Nosotros podemos interpretar o decir que si el emisor plantea que la belleza no es real, la fealdad tampoco es mala, pero no es lo que el emisor afirma. Bien, sería más bien una interpretación posible. Recuerden, cada vez que el enunciado diga el emisor afirma, el emisor dice, vamos directo a lo que dice realmente el texto. Deducciones en la 18, es decir, inferencias. Bien. Claro, sobre Kate Winslet podemos deducir que está conforme, dice, yo no tengo ese cuerpo y tampoco lo quiero tener. Pero ¿por qué podemos deducir que el emisor es una mujer? Mira, lo dice en el último párrafo. Somos nuestras peores críticas. ¿Cierto? Habla en primera persona, femenino. Ahí entonces tenemos marcas textuales que nos permiten deducir
de a qué género pertenece o con qué género se identifica esta persona. Bien. Y la 19, un título adecuado para el texto, también pregunta de síntesis. Tenemos que rescatar la información presentada, ¿no es cierto? El texto habla sobre los problemas en la representación de la belleza en los medios de comunicación. Entonces esas ideas tienen que estar en nuestro título, ¿ya? Photoshop, si bien lo nombra, es una herramienta que nombra para este problema mayor, no es lo principal. Entonces tampoco lo podemos o lo tenemos por qué destacar en el título. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Vamos con el siguiente, que es un poquito más corto, tiene como 4 o 5 párrafos. Así que con este terminamos, chicos. Igual les voy a dar las claves al terminar el tiempo de la clase, que serían unos 10 minutos. Y si hay dudas, me avisan. Son poquitas preguntas. Cualquier pregunta, cualquier problema, al chat.
Hè so nghe phân chỉ đi lăng tụ tay thông qua hào rồi đi nghe tu có tham tị mong kỳ chỉ có hào ý hiểu có hào tị là喂，你好。喂，你好。哎，老板。明天过来下饺子。哎，马干嘛？你什么？明天来一箱虾子。啊，虾仁，好的。等。翻出那个把肚了就行了。啊，知道吗？知道了。啊，就知道了是吧？啊，行，好，再见啊，拜拜。哎呀。哎呦！Bien, jóvenes, el fragmento principalmente presenta información y las preguntas se orientan a lo mismo, a relacionar esa información presentada. Entonces, les voy a poner las pautas en el chat porque ya quedan poquitos minutos, no importa si no alcanzaron, pero para avanzar. 20 alternativa D, 21C, 22D, 23C, 24E y 25B de barco. ¿Bien? Entonces las preguntas esperaban eso. Por ejemplo, señale la alternativa que contiene en orden cronológico los intereses amorosos de George Sand. Simplemente había que contrastarlo con las informaciones presentadas. Bien. 2 de síntesis, idea central y construcción de título. Y una inferencia sobre la escritora presentada en el fragmento. ¿Profe? Bien. ¿Sí? La 23, yo estaba entre la D y la C. Perfecto. ¿Por qué no es Infancia y Adultez de Aurore Lucien Dupin? Porque, nuevamente, la síntesis tiene que agrupar. En vez de decir infancia y adultez, es mejor decir antecedentes biográficos. Porque habla de la vida de, ¿no es cierto?
Entonces, Gracias, profe. apunta a simplificar la diferencia entre las dos alternativas. ¿Ya? Recuerden los pasos de la síntesis. Estaban en los materiales y en el libro también. Eliminar lo que no sirve, destacar lo que sí sirve, lo que es importante y simplificar el siguiente fragmento. Quizás la más compleja era la 21, un contraste entre qué cosas. La correcta es la conducta de la escritora según el cambio de escenario político. Eso teníamos que interpretarlo, ¿cierto? Tras imponerse la reacción del mes de junio, regresó a Nohant, residió hasta su muerte y protegió a escritores como Flaubert. Está hablando del proceso de la Revolución de 1848. Entonces no necesitamos saber mucha información, de hecho nada, sobre los sucesos históricos, pero podemos hacer un paralelo entre el suceso histórico y las acciones de la escritora. Eso es lo que se espera que interpretemos. ¿Bien? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Lo dejamos hasta acá entonces. Les voy a enviar la